Muy buenos días para todos. Bienvenidos a estos talleres que tenemos dispuestos para ustedes, teniendo en cuenta que pues es una invitación que tenemos a esta jornada académica de hoy, sábado 13 de junio a las 10 de la mañana. Aprovechamos este espacio que va a ser corto, pero muy específico, donde abordaremos dos talleres que son muy claves para su formación. El primero, Aprende en la UNAD, donde vamos a reconocer el campus y cada uno de los elementos necesarios para cumplir con la entrega de actividades. Y uno de lectura crítica, tiene que ver con estrategias prácticas para que ustedes puedan comprender, analizar y evaluar textos académicos con rigor. Entonces, hoy nos acompaña la profe Aldamaris Ugarte del CEAD de Gachetá, la profe Gloria Solórzano del CEAD de Fusagasugá y quien les habla, profe Lucía García del CEAD de Girardot. Entonces, mi profe Aldamaris tiene la palabra. Gracias, mi profe Lu. Bueno, este taller de Aprender la UNAD tiene como propósito entonces conocer la manera en la que se desarrollan todas las actividades según la agenda de cada uno de los cursos que tenemos matriculados. Entendemos entonces que cada uno en sus distintas realidades y diferentes responsabilidades cotidianas, pues nos queda muy complejo la presentación de estas actividades porque a veces no sabemos identificar qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos realizar. Entonces, para los cursos en donde debemos tener la entrega de productos específicos o los solicitados en la guía de actividades, vamos a profundizar en este aspecto. Las actividades o los productos entregables son una evidencia en donde solicitan la apropiación del proceso de aprendizaje. Por ejemplo, fase uno que em, pueden referir la construcción de un documento en distinto formato que pueda integrar diferentes estrategias de aprendizaje en relación a una temática. Entonces, esa evidencia tangible es un producto concreto en diferentes formatos que demuestra que yo como estudiante estoy aprendiendo de manera real y estoy aplicando un conocimiento a través de las distintas estrategias. Tienen distintos formatos. Esto quiere decir que puede ser desde un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, una presentación, a un video u otro formato adaptado para la presentación de la actividad y también al contexto del estudiante. Este producto entregable tiene como objetivo entonces evaluar competencias, promover la creatividad y también fomentar la apropiación del aprendizaje. Es decir, que si a través de los contenidos y referentes bibliográficos, yo puedo a través de ese producto que voy a construir, identificar y evidenciar que estoy aprendiendo de forma creativa, autónoma y que estoy ejerciendo también una responsabilidad con mi propio proceso. ¿Cómo se construye el producto entregable? Primero, tener en cuenta la guía de actividades, ¿cierto? La guía es ese documento que permite identificar cada uno de los pasos para la construcción de esa actividad. En la guía también viene integrado el objetivo del producto. Entonces, la guía establece con claridad ese objetivo de aprendizaje y los criterios de evaluación. Es decir, la guía te va a decir cuál es el objetivo de construir esa actividad o ese producto, qué vas a aprender y qué es lo que te van a evaluar, junto con los pasos o la metodología para que lo puedas construir. También permite la adaptación de los tiempos. Entonces, cuando nosotros vemos la agenda e identificamos cuál es la actividad que está habilitada, las agendas están estructuradas en base a los tiempos y sobre todo también la guía es muy clara con el tiempo específico para construir la actividad o el tiempo de estudio dedicado para construir ese producto en específico. Yo, en mi autonomía y en mi responsabilidad, puedo ajustar mis tiempos según mis responsabilidades y según todo lo que yo tenga que hacer en mi día a día. Y también esta construcción del producto entregable, pues si bien es una actividad práctica, permite entonces accesibilidad al conocimiento. No es solo que me habilite una actividad en la fase uno, en la fase 2, yo tenga la guía y construya un aprendizaje, sino que también me implica procesos de autonomía, de trabajo, de aprendizaje significativo, colaborativo conmigo mismo, con los demás, para
mi formación y la apropiación del modelo eutagógico. Vamos entonces con los cuestionarios autodirigidos, que también son una modalidad o una implementación, una estrategia pedagógica que tenemos incorporados en las guías de aprendizaje y en las actividades de cada uno de los cursos. Mi profe Glorita, adelante, por favor. Gracias. Qué pena. Bueno, muchísimas gracias, mi propia Aldamaris. Bueno, entonces aquí vemos que sobre los cuestionarios autodirigidos debemos tener en cuenta tres cosas muy importantes que son la autoevaluación reflexiva, que esto ¿qué le permite al estudiante? Pues le permite al estudiante analizar de manera consciente su propio proceso de aprendizaje, ¿sí? ¿A través de qué? A través de unas preguntas orientadas, ¿sí? Y que identifican lo que ha aprendido, ¿sí? Lo que ha aprendido el estudiante. ¿Para qué nos sirve esta autoevaluación reflexiva? Nos permite reconocer los avances académicos que cada uno de ustedes tiene, ¿sí? De igual forma, identificar esa fortaleza y esas debilidades que se les ha presentado en cada una de esas actividades académicas. De igual forma, mejora los hábitos de estudio y promueve también la autonomía y la responsabilidad. Asimismo, también tenemos que la flexibilidad total, ¿sí? Entonces, en cuanto a ello, nos permite que el estudiante pueda desarrollar sus actividades según la disponibilidad del tiempo, y ya no lo decía aquí la compañera Aldamaris hace un momento, ¿sí? Que pueda desarrollar esas actividades a su tiempo y a su ritmo de aprendizaje, ¿sí? De igual forma, pues esto que nos caracteriza, pues que especialmente la importancia que tiene la universidad, que muchos estudiantes combinan sus estudios con responsabilidades laborales, familiares, académicas. Entonces aquí es importante tener en cuenta esa disponibilidad del tiempo y el ritmo que el estudiante mismo se lo aplica, ¿cierto? En el momento en que tenga sus espacios. ¿Para qué nos sirve de pronto tener esta modalidad flexible en la entrega de las actividades académicas o en el desarrollo de ellas? Pues adaptar el aprendizaje a las necesidades individuales de cada estudiante, ¿sí? Favorecer la autonomía. Permitir que cada estudiante avance a su propio ritmo. Si bien es cierto, nuestra universidad está abierta las 24 horas del día, entonces en el estudiante en el momento en que quiera ingresar el estudiante, lo puede hacer. Facilita también pues la educación a la modalidad a distancia e híbrida, ¿sí? Entonces ustedes también, cualquier dificultad que se les presente, pueden participar de forma presencial o de forma virtual. Asimismo, también tenemos la alimentación inmediata. ¿Esto qué nos permite? Nos ofrece al estudiante informar oportunamente las respuestas, ¿sí? Que ustedes, las dudas que se le hayan presentado. Entonces, esta realimentación inmediata la podemos hacer mediante Teams, ¿sí? Nosotros estamos conectados durante el horario laboral, entonces ustedes cualquier inquietud que tengan, nos lo pueden hacer llegar por Teams para que ustedes tengan una realimentación en la medida de lo posible en el momento que lo requieran. Bueno, y aquí tenemos el diseño de cuestionarios autodirigidos. Si bien es cierto, ustedes tienen varios cursos que son autodirigidos y tienen algunos cuestionarios. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas y es el lenguaje accesible. El cuestionario debe utilizarse con un lenguaje claro, sencillo y comprensible. ¿Para quién? Para ustedes, ¿sí? ¿Para qué nos sirve de pronto este lenguaje accesible? Para facilitar que la participación de todos los estudiantes que puedan desarrollar esos cuestionarios, que puedan desarrollar esas actividades. También nos permite reducir esos errores de pronto que se presentan por la mala interpretación de las lecturas que cada uno de nosotros estamos haciendo, ¿sí? Nos favorece también la inclusión, nos permite también dar unas respuestas precisas y significativas a ustedes en el momento en que estén desarrollando esas actividades. También tenemos de pronto una variedad
de formatos, ¿sí? No todos los cuestionarios son igual, ¿sí? No todos los cuestionarios cuentan con las mismas preguntas. Entonces, esto consiste pues que podemos combinar diferentes tipos de preguntas como selección múltiple, como falso, verdadero, escalas de valoración también y preguntas abiertas con el fin de que se pueda obtener una información más completa sobre cada uno de estos cuestionarios, ¿sí? Esta combinación pues nos sirve porque nos hace más dinámica el cuestionario, ¿sí? Nos permite también recopilar información cuantitativa y cualificativa de esas respuestas que ustedes dan. Favorece de diferentes formas también la expresión y de igual forma pues enriquece el análisis del proceso de aprendizaje de cada uno de ustedes. Tenemos también plataformas accesibles. Son los cuestionarios que nos permiten también herramientas, implementar herramientas que nos permiten el acceso a todos los estudiantes, ¿sí? Incluyendo también aquellos con discapacidad o necesidades específicas de apoyo. Aquí en esta plataforma nos permite garantizar la igualdad de oportunidades. Nos facilita también el acceso desde diferentes dispositivos. También nos promueve una educación inclusiva, nos permite contar con un soporte técnico cuando sea necesario. Tenemos Listo. también, bueno, Continúa, mi pues profe. listo, Adelante. listo, pues entonces tenemos también aquí lo que son pues, los cuestionarios autodirigidos. No sé, mi Aldamaris, si su merced va a hacer eso o lo. Bueno, entonces los Sí, mi profe. cuestionarios. Bueno, entonces los cuestionarios autodirigidos, pues son esas herramientas, herramientas formativas que nos permite el estudiante reflexionar sobre su proceso de aprendizaje. Durante el desarrollo de esa actividad, pues el objetivo es fomentar la autoevaluación, identificar fortalezas y oportunidades de mejora y promover la autorregulación del aprendizaje, ¿sí? Entonces, aquí también es muy importante tener en cuenta que aquí se puede realizar un seguimiento continuo de ese aprendizaje de cada uno de ustedes. Podemos mirar la identificación, los avances y esas dificultades también que se les presentó a ustedes en el desarrollo de esa actividad. También nos permite fortalecer la autonomía y la reflexión crítica, ¿sí? De esas actividades que ustedes realizan. Y pues también nos sirve a nosotros para hacer una orientación de acciones de mejora antes de la entrega final de esas actividades que ustedes realizan. Así es, mi profe Glorita. Entonces, a través de los cuestionarios o cualquier actividad establecida en los cursos, sean cuestionarios, sean productos entregables, siempre el objetivo está en fomentar la participación, fomentar los procesos de aprendizaje y también que cada estudiante pues pueda identificar cuál es su modo de aprender, cómo aprende a aprender para llevar a cabo esta formación y que integrando pues estas dos estrategias puedan ustedes apropiar los conocimientos de forma significativa, colaborativa y autónoma. Entonces, integrando estas dos modalidades, tanto del cuestionario como del producto entregable, los dos tienen como fin evaluar un conocimiento y más que evaluar, identificar qué tanto nivel de aprendizaje he obtenido en esa temática específica, en ese curso y pues claramente en mi disciplina. Estas estrategias también están orientadas a la motivación, al cumplimiento de responsabilidades, al compromiso del estudiante con su propio proceso de aprendizaje. Entendemos entonces que en nuestra universidad, a través del modelo pedagógico, el estudiante es el protagonista. Entonces, no podemos atribuir la responsabilidad al docente, no podemos atribuir responsabilidad al campus virtual, a la plataforma, sino más bien
atribuirnos a nosotros mismos la responsabilidad y el compromiso con nuestro proceso de formación, entendiendo también las dos dinámicas de aprendizaje, sean cuestionarios o sean productos entregables. Los recursos y apoyos en docencia e inclusión, que somos las tres docentes que los acompañamos en este espacio, que podemos nosotros orientar unas asesorías o acompañamientos personalizados con énfasis especial en las necesidades de cada uno de ustedes. Entonces, si tienen dificultades con las guías de aprendizaje, con el acceso a la plataforma, con un recurso educativo en específico, nosotros podemos ya sea atenderlos de manera directa o derivarlos a cada uno de sus docentes para recibir la apropiación y la resolución de esa inquietud, de esa preguntas o de esas claridades específicas con respecto a los cursos. También nosotros estamos aquí acompañándolos con recursos prácticos para el desarrollo de las actividades. Un caso específico, este espacio que estamos ejecutando en el momento. Todos estos talleres, todos estos recursos que nosotros diseñamos y construimos para ustedes tienen ese propósito de orientarlos a su proceso formativo. Es decir, estas actividades de la docencia de inclusión no son actividades aisladas, sino que complementan su proceso para que ustedes puedan adquirir herramientas, fortalecer sus competencias y puedan también tener un desarrollo y una adaptabilidad al modelo de aprendizaje exitoso. Y también pues incluimos tanto las herramientas digitales para que ustedes puedan tener acceso a ellas y a través de ellas fomentar la educación y los procesos de aprendizaje, y también podemos integrar la hibridez, es decir, en este caso, la presencialidad. Si ven que quizás el medio tecnológico utilizado no es el mejor, entonces podemos buscar un espacio personalizado y de forma presencial también aquí en cada uno de los centros para recibir esa asesoría y ese acompañamiento especializado. Del mismo modo, tenemos también la oportunidad de que si la dificultad se atribuye a un soporte técnico o algo relacionado con la gerencia de infraestructura tecnológica, también los podemos derivar a estos servicios para que tengan resolución y ustedes puedan seguir avanzando en su proceso de aprendizaje. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, mi profe Aldamares y mi profe Glorita. Con este ejercicio que acabamos de realizar, reconocemos cada uno de los espacios que tenemos para cumplir nuestras actividades, ya sea pues, evaluaciones, ya sea trabajos para entregar, tener participación todo el tiempo de manera muy activa. Entonces, ahora queremos recordarles que uno de los elementos más importantes para el cumplimiento de nuestras actividades es la lectura crítica. Tal vez creemos que sabemos leer, pero realmente no entendemos cómo hacer el proceso de leer críticamente, comprender, analizar y evaluar. Entonces, la intención es que con estos tips que les vamos a dejar acá, ustedes puedan hacer este ejercicio, ¿no? Puedan empezar a desarrollar habilidades que permitan la interpretación de textos académicos que puedan ser de manera reflexiva y que a través de argumentos ustedes puedan entender muchísimo más esa vida universitaria y profesional en la que se están, digamos, en este momento desenvolviendo. Entonces, esto es un paso a paso para poder lograr un lector activo que pueda cuestionar y pueda fundamentar diferentes cosas en su proceso académico. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es la lectura crítica? Entonces, aquí, antes que nada, tenemos que entender que la lectura crítica no es solamente ver lo que está ahí escrito, sino al contrario, es hacer 4 cosas importantes que son las que tomamos acá. Comprender, identificar, analizar y evaluar. Cuando yo realmente estoy comprendiendo un texto, es que voy más allá de lo literal. Lo literal básicamente es lo que tal cual veo a primera vista. Cuando yo empiezo a hacer un ejercicio de comprensión, puedo revisar lo que son los matices y la profundidad. Es decir, empezar a entender muchas cosas que tal vez solo con una primera ojeada no puedo revisar. Entonces aquí me va a invitar a identificar, entonces empiezo a entender cuáles son esas ideas principales que dieron razón a ese texto, las ideas secundarias, cuando, digamos, qué hace que exista una estructura, si hay argumentos que hacen ese ejercicio que sea mucho más enriquecedor, y de allí empiezo a analizarlos, entonces examino argumentos y empiezo a determinar cuáles son esas evidencias que me dan solidez a mi trabajo, es decir,
que justifican qué es lo que está escrito allí, por qué está escrito allí. Y por último está el ejercicio de poder evaluar. Entonces ahí voy a entrar a hacer un juzgamiento. Entro a revisar si es creíble la información, si lo que me están dando realmente, como dicen coloquialmente, puedo comer entero o realmente necesito opiniones. Pero recuerden que las opiniones, y esto va para todos en el ejercicio de los foros, no es decir, estoy de acuerdo, todo ok. No, porque estoy de acuerdo. Debo tener un argumento para ello y la lectura crítica es la que me va a permitir. Siguiente, mi profe. Entonces, ¿por qué es clave saber leer y más hacer una lectura crítica aquí en la universidad? Porque esto es una competencia transversal. Quiere decir que el saber leer no solamente aplica para una competencia comunicativa, sino al contrario, aplica para todas esas actividades académicas que realizo, porque esto impacta directamente en su rendimiento académico y en su formación profesional. Porque cuando ustedes sean profesionales, van a tener que saber leer. Y el gran error y el gran problema que tenemos cuando ustedes están ingresando en este nuevo proceso es que no saben leer, omiten cosas por el afán y el ejercicio diario que han tenido que desarrollar durante muchos años. Y la intención es que empiecen a educar su mente para saber leer. Entonces, como hay 4 elementos que podemos tocar acá, y es, uno, es clave porque mejora el aprendizaje. ¿Por qué? Porque les ayuda a tener esa profundidad en los textos, entonces ir más allá de lo que solamente estoy viendo en un principio. Me permite tener acceso a fuentes científicas, entonces es permitir interpretar los artículos de investigación, los papers, las publicaciones o todo lo que me comparten mis docentes de tal manera que lo entienda y le dé sentido, ¿no? Ese aprendizaje significativo, le dé sentido a lo que estoy aprendiendo. Pensamiento analítico, entonces es empezar a desarrollar la capacidad argumentativa. ¿Por qué? Quiere decir que cada cosa que yo lea voy a tener la oportunidad de construir eh, información que me permita dar cuenta de si estoy o no de acuerdo y por qué, a través de evidencias, a través de argumentos. Y dos, el tema de combatir la desinformación. Entonces, el que yo aprenda a leer y el que yo tenga conocimiento de las cosas me va a permitir entender que aunque el mundo está saturado de información y estoy recibiendo una cantidad de información, no voy a comer entero. Es decir, voy a aprender a revisar qué es lo real, qué es lo que no es real, qué es falso, qué es engañoso y me van a ayudar a entender por qué es tan importante aprender a leer. Siguiente. Hay 3 niveles de lectura y normalmente en este momento ustedes se encuentran en un nivel literal. ¿Qué quiere decir eso? Explícitamente lo que el texto me está presentando en el primer momento, esa primera ojeada. Datos explícitos, hechos y afirmaciones directas del autor. Pero vamos a entrar a hacer 2 tipos de niveles más de lectura que nos van a llevar al último que es escribe. El segundo es el inferencial, que básicamente es qué quiere decir el autor. Entonces, ¿cuál es el sentir del autor? ¿Por qué escribió eso? ¿Y qué hizo que todo lo que tengo acá presente, digamos que surgiera, ¿no? Entonces, ¿por qué el autor escribió sobre ese tema? ¿Qué lo llevó a hacer eso? Pues resulta que el autor no sé. Si va a hacer por ejemplo, hablemos de un libro. Eh, el libro podemos ojalá, un libro que ustedes puedan conocer. El Principito es un libro común, es un libro que la mayoría de personas pudieron haber leído en algún momento. Y básicamente es preguntarnos por qué el autor escribió eso. Entonces, cuando yo hago voy a hacer una lectura de nivel diferencial, tengo que empezar a entender qué me quiere decir el autor por eso. Entonces, vienen mensajes ocultos en el texto, no solamente que es un niño que terminó en un planeta, está sembrando una planta y se encuentra con un aviador. Eso es lo literal, pero a fondo, ¿qué me quiere decir el autor? ¿Cuál sería ese nivel inferencial? Entonces, el tono, esas ideas que están debajo, ocultas, que uno puede decir, bueno, tal vez entiendo que el autor tiene una opinión fundamentada para poder escribir esto, cuál sería la opinión. Y aquí es muy importante, por ejemplo, y lo trato con el tema del Principito, y es entender qué nos quería decir. Por ejemplo, cuando yo hablo en un tema inferencial, yo trato de mirar no sobre por qué el niño estaba ahí en ese planeta sembrando el árbol y llegó el, el aviador, sino empiezo a entender que es una crítica hacia los adultos. Entonces ahí es donde vemos que antes de que llegara a la Tierra, el Principito pues había visitado diferentes planetas, había
conocido diferentes tipos de adultos, entonces conoció al rey, conoció al vanidoso, al hombre de los negocios, el farolero, el geógrafo. Entonces es toda la representación de los adultos, entonces la soberbia, el ciego del deber, todo lo que tenga que ver con el tema de codicia, el tema de los círculos viciosos, la necesidad de admiración, de egoísmo. También cuando el autor habla de la rosa que está sembrando, el principito está hablando del amor y la responsabilidad, el tema del zorro cuando llegó, cómo era la amistad y la sabiduría, como cuando habla de domesticar, habla del tema de crear lazos. Entonces, este es el nivel inferencial. Pero cuando hablamos de un nivel crítico, entonces es entrar a preguntar, ¿estoy de acuerdo con lo que el autor me está diciendo? Eh, Evaluamos si esos argumentos que me está dando son reales y a partir de eso yo puedo entrar a dar una opinión. Es aquí lo importante de entender esos tres niveles y cómo el nivel crítico eh, pues aplica en todo nuestro ambiente académico, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, si vamos a hacer una lectura crítica, entonces es importante entender que no solamente, y lo voy a hablar desde mi opinión, para mí el Principito no solamente es una fantasía, un libro de fantasía súper inocente, sino yo creo que es más como un grito de nostalgia y desesperación, ¿no? Entonces es una metáfora clara de lo que era, por ejemplo, el fascismo, de lo que era el nazismo en esa época expandiéndose en Europa. ¿Y por qué conozco esto? Porque me tomé el tiempo de leer sobre esa época en que se leyó el libro, de por qué se creó, eh, de por qué existe ese mito de la rosa, la muerte como liberación, entonces es ese final perturbador y angustiante. Y básicamente para mí ese principito habla de lo que tiene que ver con esa ola sobre el duelo, sobre el trauma de la guerra, sobre ese miedo a envejecer, sobre todo lo que tiene que ver con esa dificultad de mantener esos ideales en un mundo roto. Entonces, si vieron el ejercicio que hice sobre tres niveles de lectura con un texto cualquiera, eso también lo podemos hacer con nuestros textos. Entonces, es importante. Acá les pongo un ejemplo y es como un artículo afirma que las redes sociales afectan el rendimiento académico. Un lector crítico no tendría que aceptar esa afirmación de inmediato, sino al contrario, va a entrar a qué? A revisar las pruebas, las muestras, las fuentes y ahí sí puede llegar a una conclusión. Pero ¿cómo se llega a la conclusión? Haciendo estos tres niveles, nivel literal, inferencial. Siguiente micro. Entonces aquí hay unos pasos cortos, tips cortos para que ustedes puedan a leer críticamente. Entonces, este es un proceso sistemático, ¿no? Entonces es como una caída, una cascada que se va aprendiendo y se va perfeccionando. La lectura crítica no es la cogí de una vez, sino es un tema que tenemos que alimentar. Entonces, identificamos el propósito. ¿Para qué fue este texto escrito? O sea, ¿por qué lo hicieron? ¿Cuál era la intención de este texto? Me buscaban informar, persuadir, entretener, analizar. Acuérdense que los textos también pueden ser avisos publicitarios. Entonces, cuando yo veo un aviso publicitario de Coca-Cola en Navidad, ¿qué busca la Coca-Cola con ese aviso? Me muestra una familia que llega a Papá Noel, que comparten en la mesa la Coca-Cola. ¿Qué busca la Coca-Cola con ese aviso? Decir que a través de la Coca-Cola pueden compartir en familia en fechas especiales. Por ejemplo, ese es el propósito de ese póster o ese texto que me presentaron. Detectamos argumentos y evidencias, entonces, ¿qué datos, qué cifras, qué ejemplos puede utilizar el autor para que podamos obtener esa tesis? Evaluamos la validez. Lo que me están diciendo es fiable, son fuentes confiables, los datos son verificables. Reconocer la tesis, entonces, ¿cuál es la idea central? ¿Cuál es el argumento principal que el autor empieza a defender durante todo el texto? Analizar esa estructura, entonces, ¿cómo está organizado el texto? La lectura se apoya o se debilita en el argumento, ¿cómo lo puede desarrollar? Y por último, ahí sí iniciamos con la formulación de conclusiones propias. Entonces, basado en ese análisis, expresamos nuestra posición en argumentos, con argumentos que sean sólidos y fundamentados. Entonces no me voy a quedar solo con lo que me dieron, sino voy a entrar a averiguar otras cosas que me van a permitir dar mi opinión. Siguiente. Preguntas clave que se tienen que hacer. Entonces hay, digamos, una serie de preguntas clave sobre el autor y la fuente. Entonces, ¿quién escribió el texto y cuál es su formación? ¿Cuál es el propósito y cuál es la intención de escribir? ¿Existe algún conflicto o existe algún interés o algo evidente, un sesgo evidente? ¿La fuente es confiable o es reconocida en el campo?
Y hay unas preguntas específicas sobre el tema del contenido y los argumentos. Entonces, por ejemplo, ¿qué evidencia se presenta para que se puedan sostener las afirmaciones? ¿La información es actual, es completa, es verificable? ¿Qué información falta? ¿Fue omitida algo de manera deliberada? ¿Estoy genuinamente convencido con esos argumentos o qué es lo que está sucediendo? Es importante entender que este conjunto de preguntas son las que hacen que su pensamiento analítico se active y les permiten leer de una forma que no sea pasiva, es decir, que empiecen a entender su texto. Siguiente, mi pro. Tips, les voy a dar unos tips. Subrayen y anoten. Los libros y los textos se hicieron para rayarlos, porque son de ustedes. Siéntanlos como suyos. Marquen lo más importante. Todo esto mantiene activa la mente y hace que todo sea mucho más fácil de realizar. Relacionen las cosas con otros conocimientos. Cuando los que han estado en los encuentros que hemos realizado, si se pueden dar cuenta, básicamente yo trato de bajar todo a nuestra realidad. Entonces, si yo les hablo de X situación, trato de llevarla a la realidad y eso ayuda a que empecemos a relacionar nuestros conocimientos. Entonces, ahí viene el aprendizaje significativo. Cómo lo que yo sé, lo que estoy aprendiendo en este momento, por ejemplo, con este texto, lo puedo combinar para darle sentido a esa información. 3, contrasten diferentes fuentes. No se queden con eso y solo texto. Busquen otra información para que pueda fortalecer ese proceso de aprendizaje. Vocabulario desconocido. Miren, palabra que ustedes no conozcan, palabra que ingresan a su celular y la buscan. ¿Qué significa tal cosa? Porque eso se nos va quedando en la cabeza y eso nos ayuda a aprender a hablar y aprender a escribir y aprender a leer y entender mucho más fácil las cosas. Distinguir lo que son hechos de opinión. Entonces, una cosa es que el hecho es verificable, la opinión es subjetiva. Entonces, si aprendemos a diferenciar eso en los textos, va a ser mucho más sencillo que podamos dar nuestra crítica de manera parcial, sin irnos de lado, sino muy hacia el lado de poder dar una opinión con argumentos. Y por último, traten de hacer resúmenes con sus palabras. A mí personalmente el resumen no me sirve, sino a mí me sirven hacer, por ejemplo, mapas conceptuales, porque yo mentalmente trato de organizar todo en cuadros y pum, el texto me va llevando a recordar cada uno de esos recuadros y así me aprendo los textos. Siguiente, mi profe. ¿Qué errores cometemos? A veces cuando entramos a estudiar, leemos a la carrera. Entonces, el hecho de que seamos muy veloces leyendo no quiere decir que estamos entendiendo lo que estamos compartiendo ahí en el texto. Y esto, en el tema académico, merece de tiempo y reflexión. No puede haber una lectura superficial. Aceptar sin cuestionar. Ustedes están en un ambiente educativo, no tienen que comer el cuento todo el tiempo, no hay que pasar entero, como se dice coloquialmente. Entonces hay que empezar a incluir en esos textos académicos otros textos para que ustedes empiecen a tomar posiciones en las cosas. No ignoren la fuente, hay que verificar si la fuente es fiable. No confundan la opinión con la evidencia. Una cosa es algo subjetivo y otra cosa son los hechos. Leer sin propósito. Todo tiene un propósito. Cuando ustedes no tienen un propósito, la lectura se vuelve harta, se vuelve, o sea, no le dan digamos, con el objetivo. Entonces, denle propósito. El propósito más grande que tienen ustedes en este momento, ustedes es poder graduarse. ¿Listo? Siguiente, mi profe. Estrategia práctica. Hay varias cosas que pueden hacer antes y durante y después de leer. Entonces, primero, antes de leer, cojan el libro. Cógenlo. Miren adelante, miren atrás, el final, háganse preguntas previas sobre el contenido, pueden revisar un resumen. Durante la lectura empiecen a resaltar términos específicos, formulen preguntas, tomen notas al margen, identifiquen las ideas principales. Y después de leer, intenten hacer los resúmenes, ya sea con elementos gráficos, texto, audio, video. Eso ayuda mucho para poder confirmar el aprendizaje de esa lectura. Evalúen los argumentos y puedan hacer expresión de su opinión, pero que esté fundamentada. ¿Listo? Como práctica, también los invito que al menos una vez al día cojan y, no sé, léanse una noticia, una, dos, tres noticias al día, cortas, que ojalá no sean de medios nacionales, sino medios internacionales. Y eso empieza a ayudar a que empiecen a, uno, tener mayor vocabulario y dos, que empiecen a pensar el ejercicio de lectura. Siguiente.
Y por último, entonces acá, porque les trajimos este taller hoy, el lector crítico es el que transforma el conocimiento. Entonces, cuando ustedes aprenden a leer, están en un crecimiento continuo. Entonces, cada texto que ustedes leen va alimentando esa cabecita y los ayuda a ser pensadores independientes y profesionales competentes. Entonces, van a comprender mejor, van a pensar con independencia, van a decidir con información y van a poder argumentar con rigor. Yo los dejo con esta frase. Un lector crítico no solo recibe información, la analiza, la cuestiona y la transforma en conocimiento. Y a todos. Más gracias. Bueno, nosotros les vamos a dejar esta grabación para que puedan pues hacer uso de ella con todos estos tips y estos ejercicios que hicimos hoy. También se las estaremos enviando al correo y les deseamos entonces una excelente mañana. Buen día para todos.